Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 37. Otros profetas. Los profetas eran personas a las que Dios revelaba su voluntad, ya fuera para los reyes de la época como también para el pueblo. Casi siempre el mensaje podría resumirse en el consejo de que buscaran al Señor para que les fuera bien y que actuaran conforme a sus ordenanzas. Pero el Señor también estaba a disposición de aquellos que, incluso no perteneciendo al pueblo hebreo de entonces, le buscaban y preguntaban por sus caminos o simplemente le suplicaban por ayuda, como le ocurrió al general sirio Naamán, ¿te acuerdas? En aquella ocasión, Dios se valió del profeta Eliseo. Pero el profeta Eliseo murió hacia el año 780 a.C. Recordarás cómo la mayoría de los reyes, como por ejemplo Acab y Jezabel, estaban siendo bastante desobedientes, y el pueblo de Dios también. Pero Dios no se olvidó nunca de su pueblo, aunque el pueblo sí que se había olvidado bastante del Señor. Así, Dios levantó aquí y allá a algunos profetas más, hombres mediante los cuales el Señor hablaba y advertía a su pueblo acerca del castigo que iba a llegar sin remedio. Iban a sufrir en diferentes partes del país, tanto en Judá como en Israel y en sus capitales, unas invasiones terribles y una despoblación muy grande, ya que se los iban a llevar a tierras muy lejanas que ellos no conocían. Y todo por haber tenido al Señor en un segundo plano, allá, muy lejos del día a día y muy lejos de su corazón y de sus decisiones de cada día. Te voy a resumir los mensajes que Dios les fue dando a esos profetas. Primero te hablaré del profeta Sofonías, que profetizó en días del buen rey Josías, y que aunque anunciaba el castigo de la deportación, también anunciaba que Dios siempre dejaría un resto de gente buena y buscadora de Dios, gente que sería humilde, que haría lo que fuera justo, gente que no diría mentiras, y gente que, por lo tanto, dormiría segura, confiada en la salvación del Señor. A esa gente el Señor le anunciaba: «No tengas miedo, Sión, canta y alégrate, porque Jehová el Señor está en medio de ti y te salvará. Cuando haya pasado el castigo por los pecados de mi pueblo, yo os libraré de vuestros opresores, os reuniré de nuevo y os volveré a traer a vuestra tierra». Pero ya sabes, antes tendría que venir un castigo muy terrible, en el que la inmensa mayoría del pueblo sería arrancada de su tierra. Como siempre pasa, que pagan justos junto con los pecadores. Así es siempre, ya que estamos en un mundo caído y contaminado por el pecado. Pero como ves, eso nunca es culpa de Dios. Él siempre quiere buscar la manera de que nos volvamos a Él para que podamos ser ayudados. Y cuando lo hacemos, Él nos restaura y nos perdona. Y así podemos vivir en gozo y en paz, como Él desea. Otros profetas como Nahum, Abdías, Habacuc o Miqueas también advirtieron al pueblo de que el castigo vendría y le recordaban al pueblo que Dios es santo y que no puede tolerar la maldad, ni hacia Dios mismo, ni la maldad de los hombres unos contra otros. Con palabras muy esperanzadoras, recordándoles lo grande que era el Señor y lo bien que se puede vivir a su lado, incluso cuando las cosas de alrededor no sonrían. Y ya otros profetas como Ageo, Zacarías, Jeremías y Ezequiel profetizaron en el propio tiempo en el que sucedió el destierro, en varias fases de deportación. Algo muy triste, porque la tierra prometida quedó prácticamente despoblada del pueblo de Dios. Tan solo dejaron allí a los enfermos y a los más ancianitos. Dios iba a tratar allí, lejos de su tierra, con su pueblo al que tanto amaba y que tanto necesitaba volverse de todo su corazón al Señor. ¿Crees que Dios lo conseguiría al fin? ¡Sí! ¡Al fin lo consiguió! Pero ¿realmente hubiera sido necesario todo aquel inmenso dolor si hubieran hecho caso de su Dios desde un principio? Por supuesto que no, porque debes ser muy consciente de que Dios es amor y de que le duele tener que castigarnos. Ojalá nunca tuviera que hacerlo. De manera que el destierro tuvo que llegar, pero ni siquiera allí
Dios dejó de amar, de hablar, de aconsejar y de consolar a su pueblo. Tanto los amaba. Voy a contarte algunas palabras del profeta Ageo. Meditad, meditad bien sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho, pero recogéis muy poco. Sembráis para vuestros caprichos, pero no para mí. Volved a poner interés en mis cosas, dice el Señor, y yo os bendeciré. También te cuento las palabras del profeta Zacarías. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Levantaos y edificad mi casa, poned interés en mis cosas. Esto no se hará con ejércitos ni con ningún poder humano, sino que será con mi espíritu, dice el Señor. Canta, alégrate, hija de Sión, tu rey viene a ti, manso, humilde, justo y salvador, cabalgando sobre un burrito. Y tú, pueblo mío, serás salvo por la sangre del pacto. Vuélvete a mi gozo y serás fuerte y siempre tendrás esperanza. Y yo te restauraré el doble de la paz que tenías antes. ¿Te suena de algo eso? ¿La sangre del pacto? ¿Un rey que entra a la ciudad sobre un burrito? No sé si te recuerda a alguien. Claro que sí, al Señor Jesús. Pero eso ya te lo iré contando poco a poco.